Bien, chicos. En la página, en la página 186 tenemos el título de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Los fenómenos se comparan con razones. A lo largo de esta semana estuvimos trabajando con razones de cambio. Entonces, justamente concluimos que una situación, de acuerdo a, digamos, los registros que se vayan haciendo de las variables que en ella intervienen, pues se puede concluir que a pesar de que los registros cambien, la razón de cambio siempre va a ser la misma. El día de hoy vamos a comparar distintas razones de cambio y vamos a mirar cómo se pueden apreciar para dar conclusiones respecto a cómo cambia una situación en comparación a la otra. Dice, las siguientes gráficas muestran la forma en que se van llenando dos tinacos de 600 litros de capacidad al recibir agua de sus respectivas llaves de alimentación. Entonces, desde el inicio ya nos plantean dos situaciones, el tinaco A y el tinaco B. Ambos representan la cantidad de litros de agua, aquí lo podemos ver en el eje vertical, cantidad de litros de agua por minuto. El eje horizontal nos está contando el tiempo, pero en minutos. Ojo, en las situaciones anteriores el eje horizontal estaba en horas. Ahora vamos a trabajar con minutos. Dice, ¿cuántos litros de agua por minuto recibe cada tinaco? ¿Se llena uno antes que el otro? ¿Por qué razón? Y además, ¿cómo podríamos solamente apreciarlo a partir de las gráficas, sin necesidad a lo mejor de hacer algún cálculo? Simplemente viendo la gráfica, ¿cómo concluir que uno va a llenarse antes que el otro? Ok, chicos, esto es a manera de introducción. Vamos a la parte exploratoria. Dice, inciso A, ¿cuál era el volumen de agua del tinaco A antes de abrir la llave? El tinaco A está representado con esta primera gráfica, ¿sí? ¿Cuánto tenía antes de que se empezara a llenar? 50. 50. Está justamente aquí. Ah, no, perdón, 150. 10. 150. El otro tiene 50, el B. Exactamente. Entonces, fíjense. La primera marquita que tenemos en la gráfica A es de 100. La recta, que es la recta roja, empieza arriba de 100, a la mitad entre 100 y 200, ¿no? Entonces tiene 150 litros. ¿Cuál era su volumen 60 minutos después? O sea, a los 60 minutos, ¿cuánto de agua llegó a tener? ¿Cómo era la pregunta, maestra? A los 60 minutos, ¿cuánta agua ya tenía? 650. 650, dice Mía. 600. 600. Ojo, a lo mejor aquí, porque está muy chiquitito, casi no se aprecia bien. Pero observen muy bien que aquí la gráfica, incluso ustedes pueden hacer anotaciones en sus libros, a los 60 minutos, que sería aquí, luego del 50, tiene una altura, o sea, si vemos sobre el eje Y, de 600. Entonces, a los 60 minutos tenía 600 litros. ¿Cuántos litros de agua por minuto recibió el tinaco A? ¿Cuántos litros recibió por minuto? ¿Cómo lo podemos obtener? ¿O cuánto sería? 50. 50 litros por minuto. 50 litros por minuto. Vane, ¿cómo lo obtuviste?
Solo vi la tabla y ya lo sé. Ok. Si al inicio vamos a ver si esto se cumple. Si fueran 50 litros por minuto, Creo que es 4.5. De la tabla B. de El la A, tabla B. no me acuerdo. Ok, vamos a ver. Primero con la tabla A. Si es 50 litros por minuto, ojo, observemos que antes de que se empezara a contar el tiempo, el tinaco ya tenía 150 litros, ¿sí? Antes. Entonces, esta era la cantidad de litros que tenía antes de que se abriera la llave y empezaran a vaciar agua adentro. Si fueron 50 litros por minuto, a los 10 minutos, ¿cuántos litros de más tenía el tinaco? Lo podemos multiplicar. Si 50 litros se vaciaron en un minuto, para obtener 10 minutos, la cantidad de agua que se vació luego de los 10 minutos, hacemos la multiplicación. 500 litros. Esto fue lo que tenía luego de 10 minutos, es decir, los 150 más los 500 litros. Esto me da 650. El tinaco en 10 minutos tiene 650 litros. No, este, creo que creo que en sí son 7.5 litros por minuto. 7.5 litros por minuto. Vamos a ver. En lugar de 50, 7.5 litros por minuto. Si son 7.5 litros por minuto, a los 10 minutos, 7.5, pues tendrá de más 70 litros, ¿no? 7.5 por 10, para saber la cantidad de litros luego de los 10 minutos. 75. Si a los 150 de inicio le sumamos esta cantidad, 75 litros, nos da 225 litros. 225 litros es lo que tiene el tinaco a los 10 minutos. Creo que sí, pero se checa mejor si lo hace en vez de 10 minutos a 20 minutos. Ponga en vez de 75, ponga 150 y ya quedaría como que más exacto. Así es. Entonces, esto que menciona Adrián es porque justamente aquí en 20 minutos llegamos a 300, ¿no? Una cantidad ya más exacta. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a obtener la cantidad de litros que se depositan a los 20 minutos. Entonces, 7.5 por 20, 0001, 150. Sumamos 150 litros de más. Si a 150 del inicio le sumamos 150 que nos dio esta operación, así es, ya nos da 300 litros. Muy bien, esta es la cantidad de litros por minuto que se vacía en el tanque A. Ok, es correcto, 7.5 litros por minuto. ¿Cómo lo obtuviste, Adrián? Dividí 150 entre 20. 150 entre 20 porque fue la diferencia, ¿no? Si al inicio el tinaco tenía 150, en 20 minutos Adrián observó que llegaba a 300. Ahora el agua. Entonces, si ya tenía 150 y a los 20 ya tenía 300, quiere decir que en esos 20 minutos se vertió en el tinaco 150 litros de agua. Entonces, lo que él hizo fue la comparación, ¿se dan cuenta? Independientemente de, digamos, de una manera natural, independientemente del conocimiento que hemos estado construyendo a lo largo de esta semana, de manera natural, nosotros comparando cantidades podemos obtener cómo es que ha ido cambiando por minuto, por hora, por segundo, por día, por año, etcétera. Eso fue lo que hizo Adrián, comparó.
Si a los 0 minutos tenía 150 litros de agua y a los 20 minutos ya tenía 300, quiere decir que la capacidad aumentó 150 litros en 20 minutos. Entonces hizo esta división y le dio la cantidad de 7.5 litros por minuto. Ese fue el análisis. ¿Cuál es la razón de cambio? Esto que ustedes acaban de observar, el proceso de comparación y de división, es la razón de cambio. Entonces, 7.5 litros por minuto. Esa es nuestra razón de cambio. Ahora, el tinaco B. ¿Cuál era antes de abrir la llave? ¿Cuánto tenía el tinaco B antes de que empezara a correr el tiempo? 50. Aquí sí fueron 50. Aquí está. En 0 minutos, la altura que tiene el tinaco B es de 50. Entonces, antes de que se empezara a llenar de nuevo, tenía 50 litros de capacidad. ¿Cuál era su volumen? 60 minutos después. A los 60 minutos, ¿cuántos litros ya tenía? 500. 500, muy bien, aquí está. Si nosotros... Porque ahí se veía 50, ahí está 60. Así es, aquí donde señalo, con el número que ya completé, estaría 60. Muy bien, Mía. 60 minutos tenía 500 litros. ¿Cuántos litros por minuto estaba recibiendo el tinaco? Adrián nos había mencionado. 7 puntos. No, me confundí, era 7.5 igual. También, 7.5. Sí, sí. Ok. 7.5 por minuto. Ok. Y en este caso, ¿cómo lo calculaste? De la misma manera, llegué al número de 200 y de 50 a 200 hay 150, ¿no? Y lo dividí entre 20. Muy bien. Entonces, él tomó como referencia el 200 nuevamente, pero según la gráfica del tinaco B, a los 20 minutos, este tinaco ya tenía 200 litros. Si antes ya tenía 50, eso quiere decir que en los 20 minutos que pasaron, pues se llenó 150 litros más. Entonces fue exactamente este mismo procedimiento. Entonces fue lo que le dio la cantidad de litros que se vaciaron por minuto. Esta cantidad es la misma razón de cambio. Acuérdense que una razón de cambio nos indica cómo va cambiando una situación, cómo va creciendo por minuto, por hora, por segundo, o cómo va decreciendo por minuto, hora, segundo. Vamos con la siguiente. ¿Alguno de los dos tinacos recibió más agua por minuto que el otro? No, es lo mismo. Así es. Ninguno recibió más agua que el otro. Ambos se llenaron a la misma velocidad. Es decir, a ambos se les estaba depositando 7.5 litros de agua por minuto. Ok. Ahora, habíamos comentado también en las sesiones previas que una razón de cambio es el valor de la pendiente de una línea recta, ¿sí? La razón de cambio es equivalente a la pendiente de la línea recta. ¿Y qué es la pendiente? Es la inclinación que tiene, ¿de acuerdo? En esta situación, como ambas tienen la misma razón de cambio, quiere decir que sus pendientes son iguales, o sea que están igual inclinadas. No está una más abajo que la otra, ni una se va más vertical que la otra. Esa es la noción de pendiente. ¿Qué tan inclinada está nuestra línea recta? Entonces, ¿cuál es el valor de la pendiente? El mismo
que el de la razón de cambio. ¿Son iguales o diferentes? En ambas fueron iguales. ¿De acuerdo? Y pues esto último que nos preguntan es justamente lo que les comento. La razón de cambio y la pendiente de una recta son iguales en cantidad. Bien, chicos, voy a borrar aquí. Y pasamos a la siguiente página. Esto que está aquí lo voy a mover del lugar para que no perjudique. Ahí está. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es, les voy a pedir que en su libro marquen. En las dos gráficas anteriores pues están separadas, ¿no? Pero las vamos a pasar ambas a este plano. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar ambas rectas en un solo plano cartesiano para que ustedes vean qué es lo que ocurre. El tinaco A lo voy a poner de color rojo. El tinaco A empieza en 150 y a los 60 minutos llega a 600. Aquí. Voy a unir estos dos puntos para que se me genere la línea recta. Ahí está. Esta es la recta del tinaco A. Por favor, vayan también ustedes haciendo el procedimiento en sus libros, usando dos colores o marcando cuál es el tinaco que corresponde a cada recta. El tinaco B lo voy a hacer con color azul. El tinaco B empieza en 50 y a los 60 minutos llega a 500. Entonces, aquí en 60 minutos, la altura que le voy a colocar es de 500. Entonces, con estos dos puntos, al momento de unirlos, ya me genera la línea recta que es del tinaco B. Ahí está. Entonces, aquí yo ya tengo la recta del tinaco A y la recta del tinaco B. Vamos con la pregunta de aquí abajo. La gráfica de los dos tinacos son rectas paralelas. ¿Con qué aspecto de la situación real tiene que ver que las rectas sean paralelas? Si las rectas son paralelas, quiere decir que tienen la misma inclinación. Porque si una estuviera más arriba que la otra, lo que va a pasar es que se van a cortar en algún punto. Pero en este momento eso no sucede porque tienen la misma inclinación. Entonces, tienen la misma pendiente. Por esa razón no se cortan. Ahí está. Y pues vamos a pasar ahora sí a las actividades adicionales. Dice, las gráficas que aparecen a continuación muestran el movimiento de dos vehículos en una carretera recta. El vehículo A y el vehículo B. La pregunta A dice, ¿qué distancia había recorrido el vehículo A al empezar el registro de los dos movimientos de los dos vehículos? Es decir, en 0 minutos, ¿qué distancia había recorrido A? 0, ninguna. Luego nos preguntan, en los primeros 15 minutos, ¿cuánto recorrió? Aquí en la gráfica nos dan el de 16, pero no es exacto. Si nosotros bajamos un poquito, podemos suponer que en 15 minutos ya había recorrido estos 30 de aquí. 30 kilómetros. ¿Sí? Entonces, a los 0 minutos, 0 kilómetros, a los 15 minutos, 30 kilómetros. Y pasamos a la siguiente página.
¿Cuántos kilómetros por minuto viajó el vehículo A? O dicho de otra forma, ¿cuál fue su velocidad? A los 0 minutos tenía 0 kilómetros. A los 15 minutos tenía 30 kilómetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros por minuto recorrió? 2. 2. Así es, se hace la división. 30 kilómetros entre 15 minutos. Eso nos da 2. Su razón de cambio sigue siendo la misma, 2 kilómetros por minuto. Ahora, nos preguntan sobre el vehículo B. Vamos a regresar nada más las diapositivas para poder responder esta parte. Ok, el vehículo B, fíjense, al inicio, en 0 minutos ya había recorrido 6 kilómetros. Aquí está. Y si lo queremos comparar directamente con 15 minutos, tampoco es algo muy exacto. Vamos a buscar un punto donde sí lo sea. Donde sí sea exacto el tiempo que nos dan con el número de kilómetros recorridos. Aquí, 24,12. Entonces, a los 12 minutos ya había recorrido 24 kilómetros. 0,6 y 12,24. 0,6, 12,24. Vehículo B, a los 0 minutos tenía recorrido 6 kilómetros y a los 12, 24. ¿Cuántos kilómetros por minuto entonces recorrió? Igual creo que recorría 2 por minuto, pero empezó a 6. Ok. Si empezó con 6, para saber cuánto recorrió en 12 minutos, pues a 24 le restamos lo que ya tenía al inicio. Y lo dividimos entre el tiempo que pasó en ese intervalo, ¿no? 24 menos 6. 18. 18. Entre los 12 minutos, $1.5. ¿ok? 1,5 kilómetros. Entonces, ok, el inciso D nos dice, ¿qué distancia había recorrido el vehículo B antes de iniciar el registro? 6 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros más viajó después de 20? Bueno, el registro que nosotros colocamos aquí fue el de 12 minutos. Pero si volvemos a la diapositiva anterior, en 20 minutos había hecho un recorrido de 36 kilómetros. 36 kilómetros. La siguiente pregunta es justamente el cálculo que ya hicimos. ¿Cuántos kilómetros por minuto recorrió? 1,5 kilómetros por minuto. Ahora, ¿cómo son las velocidades de los vehículos? ¿Iguales o diferentes? Sí, son distintas. ¿Cuál de los dos viaja con mayor velocidad? ¿A o B? B. B. ¿Están de acuerdo con Adrián? El B viaja 1,5 kilómetros por minuto y el A 2. Que diga, me confundí. Así es. El Creo B. que es la A, dice. Así es. Dije B, pero estaba pensando en A. Yo digo que no es A.
es A. Ahora, esta gráfica que está aquí ya nos resume de cierta manera, si lo queremos ver así, las dos gráficas anteriores. En esta misma gráfica están las dos de la página anterior. El vehículo A, que es la azul, y el vehículo B, que es la roja. Fíjense. H. ¿Cómo se distingue en la gráfica que un vehículo tiene mayor velocidad que el otro? Ya concluimos que A tiene mayor velocidad que B. En la gráfica, ¿cómo ustedes podrían identificar que esto es cierto? A es Porque, porque la está más inclinada hacia arriba. Y exacta, pues eso significa que aumenta más. ¿Eso aumenta más. significa que la A es mayor y B es menor? Así es. Entonces, se distingue porque A está más hacia arriba que B. B está más acostada que A. La recta A se inclina más hacia arriba, como que tiende a ser más vertical que B. B está más acostada, tiende a ser más horizontal. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces, con el solo hecho de mostrarnos una gráfica, ya podemos sacar conclusiones de los fenómenos que se estén representando en ella. Aquí, con los cálculos, pues tuvimos que diferenciar cuál de los dos vehículos tenía una mayor velocidad que el otro. Pero ya teniendo este conocimiento, con el simple hecho de ver dos gráficas, podemos concluir cuál de las dos cambia más rápido o crece más rápido que el otro. Siempre que una línea recta esté más hacia arriba, va a tener un mayor cambio, es decir, la razón de cambio va a ser más grande que aquella que se encuentre más hacia abajo. Ok, ¿qué representa el punto de intersección de las rectas? ¿Qué creen que signifique este punto? Que coinciden. Así es. A los 12 minutos, ambos vehículos habían recorrido la misma distancia. ...24 kilómetros de distancia. Eso significa, en ese momento ambos estaban empatados, ambos vehículos. Ambos recorrieron 24 kilómetros en 12 minutos. Después, ¿qué significa el hecho de que la gráfica del movimiento de los dos vehículos no sean paralelas? Si no son paralelas, como en el caso anterior, quiere decir que sus razones de cambio son diferentes. Es decir, sus inclinaciones son diferentes. Eso significa que están creciendo de maneras distintas. A lo mejor una crece más rápido que la otra o al revés. La primera crece más lento que la segunda, pero siempre que tengamos dos rectas que se cruzan en un punto, quiere decir que están cambiando de maneras distintas. Si fueran paralelas, como en el primer caso, entonces tienen la misma pendiente, tienen la misma inclinación y por lo tanto tienen la misma razón de cambio. Están cambiando de igual manera. Bien, chicos, estas 3 páginas que trabajamos el día de hoy, por favor me las van a anexar en Classroom. Cuiden que estén completas y no solamente con respecto a las respuestas a cada pregunta, sino también que tengan los procedimientos.
Acuérdense que esto les sirve a ustedes para estudiar para el examen que ya va a ser en unos días. Entonces, por favor, espero los anexos hoy antes de las 6. Y como tarea de casa, aquí voy a cambiar de página, de diapositiva. Como tarea de casa, el día de hoy también, por favor, la página 189, el número 2 y el número 3. Esos dos ejercicios van a realizar de manera individual y lo van a entregar hoy, antes de las 6. ¿Alguna duda hasta aquí? Maestra, pero ¿contestamos todo o solo los ejercicios de la página de 189 del libro? Ok, esto sí, se va a hacer hasta aquí. Aquí les señalo qué es lo que se va a hacer o hasta dónde se va a llegar. De las 189, vayan igual marcándolo en su libro para que no se les olvide. La actividad 2 y van a responder estas 4 preguntas. A, B, C y D. La número 3 y van a responder las mismas. A, B, C y D. Hasta aquí. Esto de aquí abajo no se hace. Solo la 2 con las 4 preguntas y la 3 con las 4 preguntas. Eso es lo que se hace de la página 189. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan de duda? ¿Nada? Ok. Pues entonces, hasta aquí llegamos con la clase de matemáticas del día de hoy. Antes de que se desconecten, voy a pasar lista. Chicos, permítanme nada más. Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vemos el día lunes. Recuerden hacer las entregas el día de hoy antes de las 6 para recibir las puntuaciones correspondientes. Muchas gracias. Cuídense mucho y muchísimo éxito a todos los que vayan a presentar Exani. Ya estaremos revisando sus resultados por allá. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, adiós. Adiós, cuídense.